Robert, ¿y qué es miedo? Todo el mundo le tenemos miedo, ya sea a un perro, le tenemos miedo a una cucaracha, le tenemos miedo a un zancudo, le tenemos miedo a ver televisión, le tenemos miedo a hablar ante el público, tenemos miedo a un dragón, tenemos miedo a la luna, tenemos miedo a infinidad de cosas que tenemos miedo. La pregunta del día de hoy es, ¿por qué tenemos miedo de alguna cosa? La segunda pregunta que yo te hago es, Robert, ¿el miedo es aprendido o nacemos con él? Y la tercera pregunta que yo te voy a hacer es, Robert, ¿qué es un mecanismo de defensa? Porque el miedo es un mecanismo de defensa. Es bien sencillo, vamos por partes, como dicen por ahí en la calle 5 de febrero. Vamos por partes. El mecanismo de defensa, el miedo es un mecanismo de defensa primordialmente. Si nosotros no tuviéramos ese mecanismo de defensa, nosotros nos lanzaríamos hacia un carro y nos aventáramos a él para que nos atropellara y nos matara. Ese es el mecanismo de defensa. Otro ejemplo de mecanismo de defensa es de que cuando vamos al mar nosotros tenemos el miedo de meternos más profundo porque sabemos que nos vamos a ahogar. Ese es un mecanismo de defensa. Sabemos que no podemos agarrar un alacrán, sabemos que no podemos agarrar una víbora porque la víbora nos muerde y el alacrán nos podría picar y si estuviéramos en peligro de muerte. Ese es el mecanismo de defensa que afortunadamente tenemos con nosotros de nacimiento. Ahora, la pregunta es, Robert, ¿es malo el miedo? ¿Es malo el miedo? Analízalo bien y ya después de que tú sabes que es un mecanismo de defensa y que lo tienes de nacimiento, el miedo no es malo, el miedo te protege de muchas cosas. Ahora, yo te pregunto a ti, muchos psicólogos dicen, el miedo es una situación en que tu sistema nervioso, porque parte también del sistema nervioso, el sistema nervioso se prepara, cuando a ti te da miedo, se prepara de una frase que dice el psicólogo fight or flight, o sea, pelea o vuela. ¿Por qué? Mismo ejemplo, sale un perro de una casa del vecino y te corretea y te ladra y te quiere morder. Mucha gente, si tú lo has notado o te ha pasado a ti, te paras y enfrentas el perro, agarras una piedra y se la quieres aventar. Y otra gente no, otra gente, su sistema nervioso se prepara para volar. La primera es se prepara para pelear y la segunda es se prepara para volar. Entonces la gente agarra sus piecitos y vámonos a correr. Entonces la gente que se prepara para pelear, agarra una piedra, se la avienta al perro y el perro también, su sistema nervioso lo hace que enfrente la situación fight or flight. Entonces muchos perros corren, pero muchos perros se enfrentan a la situación. Entonces, Robert, el miedo es aprendido. Mucha gente dice, incluso otro psicólogo dice, el miedo es adelantar el futuro por una experiencia del pasado que no quieres tener en el presente porque te causó un dolor. Analiza esta frase y yo creo que esta frase es de las que te va a poner a pensar. Cuando tú tienes miedo de algo, tu mente se prepara hacia el futuro de una experiencia que tuviste en el pasado que no quieres tener en el presente. Robert, ¿el miedo se aprende o es innato? Caray, dame ya la respuesta. Te voy a dar la respuesta y te vas a quedar de, como dicen los chamacos de hoy, te vas a quedar de A6. Te vas a quedar de A6. El miedo es aprendido. Ahí te va. Watson, nacido en 1878 y es llamado el padre de la psicología conductual. Una vez él se quedó parado ante el público y le preguntó al público, yo me imagino, al mundo le dijo, mundo, ¿el miedo es aprendido o el miedo es innato? Y todos se quedaron como, no sabemos. Y automáticamente se generó una hipótesis y Watson quería sacar una teoría. Agarró al pequeño Albert, un niño de recién nacido de 6 meses, y lo sentó en la cama. Y Watson dijo, vamos a ver si el miedo es aprendido o es innato. Cabe destacar que ahorita hacer eso en la psicología o un psicólogo es ilegal o no es ético.
Ya no se hace, en aquel tiempo lo dejaron hacer, pero no más experimentos con niños. Agarraron el niño Albert, el pequeño Albert, vean el video en YouTube que dice pequeño Albert, lo sentaron, Watson lo sentó y le mostró una rata blanca, viva, un animalito, una rata blanca. A todo mundo, o a la mayoría, nos da miedo una rata, especialmente si es negra, ¿no? En aquel tiempo le pusieron una ratita blanca y el pequeño Albert empezó a jugar con ella, la empezó a agarrar y le dio alegría a la rata. Entonces, cuando él tenía la rata, alguien por atrás le hizo un ruido al niño, lo asustó al niño, le pegó con la mano cerca de su oído y el pequeño Albert saltó de miedo. Entonces, aquí para dejarte más anonadado, el niño después le acercaron la misma rata blanca, y ¿qué creen? La rata le generó miedo. Después le quitaron la rata y le pusieron una alfombra blanca parecida a la rata, y el niño, ¿qué creen? Le dio miedo. Le acercaron un abrigo blanco peludo como la rata, parecida a la rata, y ¿qué creen? El niño lloró de miedo. La pregunta que yo te hago a ti: ¿la rata fue la causante del miedo? Te respondo, y yo creo que tú ya te respondiste, es no. Lo que le causó miedo al niño fue la experiencia del golpe cerca del pequeño Albert. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te da miedo y por qué te dio miedo? No es la cucaracha, no es el alacrán, no es el zancudo, no es el dinosaurio. Es tu sistema nervioso que se prepara para fight or flight, es tu mecanismo de defensa, es tu miedo aprendido por tu pasado que no quieres tener en el presente porque programas tu futuro, y es algo que te voy a decir, tienes que encarar. Última pregunta es, Robert, y te dejo como en las novelas, última pregunta es, Robert, ¿el miedo aprendido se puede desaprender? Buenas noticias. Mediante la teoría conductual y técnicas conductistas se puede perder el miedo. Te voy a dejar como de novela en el siguiente video. Gracias, nos vemos.